pero por mi mala suerte no gozo de tus placeres, y si tú a mí no me quieres, va a ser causa de mi muerte. El único ritmo musical de la República Dominicana que tiene bien definida su fecha de nacimiento es la bachata. Esto lo afirma José Manuel Calderón, quien se define como el primer hombre que cantó la llamada música de los guardias. Quiere como yo te quiero, te ofrezco mi amor, llevarte algún día por bello sendero plateado de sol. Un nidito haremos para que en las noches cantemos tú y yo canciones de amores y juntos dormidos quedemos los dos. Borracho de amor y ¿Qué será de mí? Fueron los dos primeros temas compuestos por Bienvenido Fabián, grabados por José Manuel Calderón, que sonaron con el ritmo de bachata en la emisora La Voz del Trópico el 30 de mayo de 1962, aunque para ese tiempo el único estudio para grabación de discos con calidad que había en el país era el de Radio Televisión Dominicana. Bueno, pero cuando esas canciones salieron, pues explotaron seguido. Pues tuve la oportunidad, la suerte de que en Radio Televisión Dominicana me dieran la oportunidad. A base de ruego, me fui siempre como lo hacía, en nombre de Dios. Bueno, pues no había muchos recursos, no había mucho dinero, no había muchas relaciones, no había conocimiento. Por completo desconocíamos todo. Quien se puso delante de todo esto siempre fue Dios. En esa época en el país había mucha influencia de boleros, rancheras y tangos, interpretados por artistas extranjeros que sonaban en la radio con frecuencia. Calderón y otros jóvenes se juntaban a dar serenata y fue ahí cuando le nació la idea de grabar un disco, como lo hacían los cantantes extranjeros de esa época. No parecerme, por ejemplo, copiando en voz ni siquiera, sino hacer lo que ellos hacían, de una manera muy original, pero hacer algo que, como que pudiéramos competir, algo que era un poco difícil. Entonces, como no teníamos esa conciencia musical ni esa capacidad, porque esa es la verdad, lo que nos salió fue lo que nos salió. Entonces, el pueblo la recibe en su mayoría, pero hay una élite que no quiere entender eso. El naciente ritmo tenía un gran rechazo en la clase alta de la sociedad y solo se escuchaba en los sectores populares. Un bolero tocado por músicos artesanales. Mira bien que la bachata, inclusive, en la bachata, porque ahora se ve muy bonita la bachata, bachata, muy bonita, pero en sus inicios no era así. Inclusive a esa bachata le decían música de guardia. El profesor Leovigildo Guerrero es el director de la banda de música de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y se ha preocupado por estudiar los orígenes de los ritmos musicales de nuestro país. Música para los guardias era lo que tenían menor cuestión adquisitiva y esa bachata se tocaba en los cabarets. Oye bien, la bachata no tiene origen rural, aunque los guardias venían del campo, pero el origen no es rural. Los primeros temas de bachata se hicieron usando instrumentos como guitarra, requinto, bongo y maracas, que en algunos casos se cambiaba por la güira. En principio, en su gran mayoría, los mismos músicos construían sus instrumentos. Pero había muchas emisoras y yo sonaba en todas las emisoras. No existía cuando yo comienzo, que es bueno siempre lo aclaro, no existía Radio Guarachita. Yo nunca fui cantante de Radio Guarachita. Radio Guarachita me encuentra ya a mí en el camino. Luego negociamos mis discos porque yo grababa para compañía extranjera, la Cubaney, que fui el primer bachatero que grabó con Mateo San Martín, la Cubaney. José Manuel Calderón, al año de iniciar su carrera, comenzó a viajar a otros países, expandiendo el nuevo ritmo a Puerto Rico y en 1967 debuta en Nueva York, donde logró un gran éxito. Ya ha grabado 70 producciones, pero para Calderón el tema más recordado por su público es el titulado Llanto a la Luna. Sí, ese es el tema que más demanda ha tenido siempre, en las presentaciones y cosas casi siempre. Bueno, el segmento del Casandra lo hemos cantado en par de ocasiones. Y después con la Sinfónica de Amaury Sánchez en el Teatro Nacional también. Dime tú si ella me quiere, como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere una sola vez. El éxito logrado por Calderón con sus primeros temas motivó a otros cantantes, como fue el caso de Rafael Encarnación, quien comenzó a grabar en octubre de 1963 y cautivó a los amantes del ritmo. Pero su carrera duró menos de un año al quedar truncada
por su fallecimiento en un accidente de tránsito en marzo de 1964. ¿Por qué? Por ti me desvelo. ¿Por qué yo mi sueño? Para esa época también comenzaron a grabar Inocencio Cruz, Tommy Figueroa, Ramón Cordero y Luis Segura, quien en poco tiempo se convierte en un fenómeno de popularidad. Cariñito de mi vida. En 1964, Luis Segura grabó Cariñito de mi vida, su primer sencillo, y su salida coincide con la apertura de Radio Guarachita, la emisora de Radamés Aracena, conocida posteriormente como La Guarachita, una tienda de discos ubicada en la calle El Conde. Esta estación tuvo una participación fundamental en la difusión radiofónica de la bachata, pues también era la empresa que realizaba las grabaciones a los artistas del género. Por las facilidades que daba Radio Guarachita, aparecen varios cantantes como son Antonio Gómez Salcedo, Fabio Sanabria, Cuco Baloy, Mélida Rodríguez, La Sufrida, Aridia Ventura y Leonardo Paniagua, quien se convirtió en una estrella del género, destacándose su tema Chiquitica. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena, que en tus ojos hay una sombra de gran pena. Por más de 2 décadas, la bachata tenía su gran rechazo y se veía como algo despreciable, pero hubo un sector social que fue la clase baja que se apoderó de ese ritmo y lo hizo suyo. A finales de la década de los 70 y principios de los 80, por el gran rechazo de la clase alta, el género estuvo a punto de desaparecer por los frecuentes ataques que recibía y los epítetos con que llamaban a la música de guardia o bachata. De una forma despectiva para quitarle mérito y aguantar la lancha que iba demasiado de pronto. Y no valió porque había aquí un 75% de la población que es quien manda. Y dijo, no, nosotros queremos eso. Llámenle como le llamen y critiquen como critiquen, esto es lo que va. Algunos exponentes del género atribuyen el incremento del rechazo a la bachata a un comentario que hizo en la década de los 70 en el programa El Show del Mediodía el maestro Rafael Solano, uno de los más destacados músicos dominicanos. En ese espacio, él dijo que esa música de guitarra, esos discos de guitarra que sonaban por ahí, eso se llamaba bachata. O sea, que él fue que le puso el nombre de bachata a ese género musical. Edilio Paredes ha sido músico de los principales exponentes de la bachata desde el año 1963 y aclara que en los primeros años ellos grababan boleros y la bachata no existía. Después que Rafael Solano dijo eso, fue que se partió, se dividió ese ritmo musical. ¿Cómo? De bolero, que se llamaba bolero, ahora viene siendo bachata. Después de eso, muchos exponentes de la bachata dejaron hasta de salir a las calles por el rechazo. Nosotros éramos la cosa más baja que había. Decirle bachatera a una persona era como mencionarle a la madre 50 veces. Hoy Edilio Paredes y otros exponentes del género agradecen a Solano el haber puesto nombre a ese ritmo, que se llama bachata y se tiene como patrimonio dominicano. En el año 1982, los hermanos Paredes, junto a Ramón Cordero, El Chivo Sin Ley, Aridia Ventura, Olivia Costa y otros, comenzaron a realizar un show todos los lunes en un establecimiento de la Avenida Venezuela en Santo Domingo Este. La primera vez, nosotros nos llevamos de a peso, porque nadie fue. La segunda vez, una guapita anunciadora. A la tercera vez, iba subiendo. Ya al quinto lunes, ya está así, repleto. La situación se iba expandiendo y el show se trasladaba los jueves a otro establecimiento de Ciudad Nueva. En la otra esquina había al lado cerca de Palacio de Justicia, había un restaurante que se llamaba El Rincón Español. Por el Rincón Español, un bachatero no podía pasar por acera porque lo tumbaban de la acera. Luego de unas 2 semanas de estar haciendo el show en Ciudad Nueva, el dueño del Rincón Español decidió llevarlo a su establecimiento los miércoles, dejando atrás el rechazo de ese lugar a los bachateros. Tocando diario, porque se tocaba diario. Todos los músicos aquí había, en menos de 5 o 6 meses, había más de 15 grupos en la capital de bachata. En ese tiempo habían cantantes que vendían muchos temas, aunque no sonaban mucho en la radio, como eran Marino Pérez y Blas Durán,
quienes se preocupaban porque sus discos llegaran al consumidor y los colocaban a la venta en los negocios de la Avenida Duarte. Junto al auge de las fiestas del ritmo, Luis Segura, el añoñaíto de la bachata, logra un gran auge con el tema Pena. Pena es lo que siento en mi alma. Con el auge del tema Pena, Luis Segura se anima y forma su grupo musical y comienza a tocar fiestas, logrando una gran popularidad. Para mí fue Luis Segura que puso la bachata, la puso a caminar, pero a paso muy rápido. ¿Por qué? Porque la bachata se parecía al añoñaíto, era así mismo. Los principales exponentes de la bachata se animan y comienzan a formar a sus agrupaciones, como fue el caso de Blas Durán. Y había un cantante de bachata llamado Luis Vargas, que ya había grabado varios temas, pero no se conocía, hasta que comenzó a competir con Blas Durán con los temas de doble sentido. Este desplazó a Blas Durán y se quedó como el rey de la bachata, hasta que surge Anthony Santos, quien grabó la bachata Voy Pa' Allá. Voy para allá, aunque haya candela, porque sé que tú me quieres, mamacita. Yo soy el hombre que te enseño a querer. Con ese tema arrancó el más popular de los bachateros de los últimos tiempos, que por muchos años mantuvo un espacio de competencia con Luis Vargas. Y en medio de ese debate entre estos dos grandes se mete Raulín Rodríguez, Joe Veras y Óscar Sarante, quien tocaba trompeta con varias orquestas y se convirtió en un gran exponente de la música de Amargue. Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de fe. Dile que todo terminó cuando se fue. La bachata tuvo otro sonido cuando en 1994 en el Bronx se juntaron Anthony Romeo Santos, Lenny Santos, Max Santos y Henry Santos y formaron uno de los fenómenos musicales de las últimas décadas, el Grupo Aventura. Que solo por un beso se puede enamorar, sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Ese sonido urbano y moderno combinado con letras que destacaban el amor, el desamor y denuncia social como Hermanita, fue lo que les aseguró el éxito que posteriormente llevó a Romeo a convertirse en un solista y continuar con una carrera que sigue en ascenso. Pero la bachata realmente comienza con más fuerza cuando entra el capital. Por ejemplo, entra un Juan Luis Guerra y pone bachata rosa. Ya Juan Luis Guerra establecido en gran parte del mundo. Eso le da un apoyo bien grande. Esa mesita de noche de Víctor también influyó muchísimo a nivel internacional. Con esos exponentes se logran productos más elaborados en términos de arreglos musicales y una mejora sustancial en los textos, como el caso de Bachata Rosa de Juan Luis Guerra, que vino a ser una especie de mezcla de la bachata con la balada romántica. Por otro lado, el tecno amargue, amén de la instrumentación electrónica, también trajo consigo fusiones con otras expresiones modernas de la música. Los máximos exponentes de este subgénero fueron Sonia Silvestre como intérprete y Luis Díaz como compositor y creador de fusiones con rock, jazz y otros ritmos dominicanos y caribeños. Quieres dormir y yo quiero andar. La noche es para un largo viaje y hay que llegar. Quieres dormir y yo quiero andar. Otros exponentes de la bachata que han logrado pegada son El Chaval, Teodoro Reyes, Kiko Rodríguez, Frank Reyes, Elvis Martínez, Luis Miguel de la Margue y Zacarías Ferreira. Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría, sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía. A pesar de las dificultades, la bachata es hoy el ritmo musical más rentable del país y en el año 2015 fue declarada por el Congreso Nacional como Patrimonio Cultural Musical de la Nación Dominicana. Pero me dijo, yo solo bailo bachatas, son muy románticas y llevan hasta el alma. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.